Hola, bienvenidos al curso de Introducción al Psicodiagnóstico. En esta oportunidad conversaremos un poquito acerca del cuestionario desiderativo. Estas son unas primeras aproximaciones. Si alguien desea profundizar en este test, podrá encontrarlos en nuestro curso de formación en psicodiagnóstico. Es justamente el último de los tests que vemos en esa formación. A diferencia de los test gráficos, es el primero de los test verbales. El primero, ¿por qué? Porque decimos que es un test verbal que permite hacer un cierre de la batería e inferir acerca de indicadores psicopatológicos. Sabemos que una batería completa tiene que ser integral, es decir, abarcar aspectos comportamentales ligados a la conducta gráfica, ligados a la conducta lúdica, ligados a la conducta verbal. En el caso de adultos, particularmente entonces, a diferencia de niños que trabajamos, por ejemplo, con una hora de juego, en donde está lo lúdico de por medio, trabajamos con test proyectivos gráficos y el verbal para cerrar la batería. Sabemos que los test proyectivos gráficos apuntan a proporcionarnos información importante de los núcleos y dinamismos básicos de la personalidad, pero relacionado con aspectos más primarios. En cambio, los test verbales, entre ellos el cuestionario desiderativo y todo lo que tenga que ver con los test de láminas, como el TAT, el TRO, el Roger, son test que incluyen también un elemento visual sumado al verbal, ya que el evaluado, en el caso del TAT y del TRO y del CAT en niños, tiene que armar una historia. Entonces se está usando justamente procesos más ligados a lo secundario, en donde interviene la palabra. Por eso es tan importante armar una batería con test gráficos y test verbales. Como hemos comentado muchas veces, solamente con test gráficos no podemos tener una información confiable, porque es como que tendríamos una parte de la personalidad. Importante sí, pero no integral. Tampoco con un test verbal o un cuestionario solamente. Bien, ¿qué nos aporta el cuestionario desiderativo? En principio, la consigna es sencilla, aunque a veces tiene algunos vericuetos en cuanto a su administración. La consigna que le damos al evaluado es: si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más le gustaría ser? Una vez que el evaluado da la respuesta, por ejemplo, vamos a suponer que elige un perro. Uno puede preguntarle en la primera catexia, llamamos así a cada respuesta, bueno, ¿qué tipo de perro, qué raza? Y bueno, después viene la explicación y por qué. Entonces, cuando hacemos la segunda pregunta, que sería la segunda catexia positiva, decimos: si no pudiera ser persona ni animal, siempre la categoría genérica, ¿qué es lo que más le gustaría ser? Y así sucesivamente, tomando en cuenta que son 3 preguntas y hay 3 clases o categorías: los animales, los vegetales y los objetos, animados e inanimados. Después tenemos las catexias negativas. Una vez que formulamos las 3 preguntas, a lo mejor no hubo problemas en la administración, decimos, bueno, ahora si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que menos le gustaría ser? Y vamos siempre procediendo igual. En el caso de que la persona no pueda dar una respuesta, que sería una de las posibilidades, porque no se le ocurre nada, si se trata de la primer catexia, uno lo que le dice, bueno, es de los vegetales, animales y cosas, ¿qué es lo que más le gustaría hacer? Y a lo mejor con esa ayuda la persona ya puede seguir adelante con el resto de las 5 catexias faltantes. Bien, dijimos que el lugar en la batería es el último. Es el último de esta batería base con la que trabajamos siempre y que recomendamos, que es el HTP, persona bajo la lluvia, Bender y cuestionario desiderativo. Por supuesto, como hemos dicho en innumerables oportunidades, siempre hay muchos test para tomar. Por ejemplo, si yo necesitara evaluar más la ansiedad o porque veo que la ansiedad es un factor dominante en toda la batería, puedo tomar un test de ansiedad o algún cuestionario que me permita evaluar psicométricamente esa intensidad. Si es una ansiedad circunstancial o de estado, o es una ansiedad más relacionada a una estructura psicopatológica de base, que sería más de rasgo. En el caso del cuestionario desiderativo, lo que nos va a aportar es, por un lado, el nivel de integración yoica, el nivel de fortaleza yoica, que tenemos muchos lugares donde verlo dentro del desiderativo, en el tipo de objeto, en la consistencia de estos objetos, en el tamaño de estos objetos, en el tipo de objeto que se analiza.
Pero también es como un test de inteligencia, porque cuando la persona da una racionalización, esta racionalización también nos va a dar cuenta de un vocabulario, de una percepción, qué es lo que toma del objeto. Las personas con nivel de inteligencia más alto, más creativo, pueden tomar cualidades del objeto que incluso en el evaluador resultan sorpresivas, como decir, bueno, es una característica que tiene que ver con el objeto, pero que no es la más común. Como se habla a veces en los test como el Rorschach o el Zulliger, en los test de láminas, las respuestas vulgares, o también se las llama cliché, que son las que son populares en el sentido que son respuestas muy frecuentes en la mayoría de las personas, y las respuestas originales siempre y cuando obviamente conserven un criterio de realidad y de ajuste al objeto. Básicamente en el cuestionario desiderativo la racionalización tiene que ver con el consenso cultural del entorno en donde la persona se mueve. Es un test que también solemos decir, involucra mucho conocimiento o nos hace ampliar nuestro vocabulario y nuestro conocimiento, porque muchas veces las personas eligen objetos que tienen que ver con su entorno. A veces puede ser una planta que a lo mejor es desconocida para el evaluador, pero bueno, por suerte, gracias a Internet, hoy tenemos acceso a un montón de información y podemos ir ampliando y no pensar que es una respuesta bizarra. Obviamente también la racionalización tiene que coincidir con lo que el objeto se dice. Por ejemplo, de un perro se puede decir que es fiel, que es compañero, que es guardián, pero no se podría decir, por ejemplo, que es independiente y autónomo, como sí podríamos decir de un gato. Entonces siempre las respuestas nos van a dar el criterio de realidad y también la capacidad, digamos, que tiene el sujeto para poder ver lo esencial del objeto y no, por ejemplo, a veces cosas secundarias que tienen que ver pero no son las que hacen al objeto en sí mismo. Todo esto nos va a dar cuenta, por un lado, de la integridad del yo, del nivel de ansiedad, porque a veces en realidad es uno de los test que genera un poco de ansiedad, aunque en nuestra experiencia puede ser respondido aún con personas de pocos estudios. Piensen que este test puede administrarse a partir de los 5 años, así que si lo responde un niño o un adulto, más allá de que no tenga instrucción, puede responderlo. En el caso de los gráficos pasa exactamente lo mismo. Una persona sin instrucción podrá hacer un dibujo más o menos lindo, más o menos completo, pero la posibilidad de proyectar está presente independientemente del nivel cultural de la persona. Incluso a veces personas con buenas formaciones, incluso en dibujo, no hacen buenas calidades de dibujo. Entonces, por eso siempre conviene tomar cada caso en particular y no generalizar. Siempre tomar en cuenta lo general, que tiene que ver con los contenidos esenciales de cada test, y después lo particular, que tiene que ver con la realidad del sujeto que está siendo evaluado, su historia y su situación vital actual. El cuestionario desiderativo, como hemos dicho, es un test importante también para ver estructuras psicopatológicas y mecanismos de defensa. Así, en las catexias positivas, en las preferencias, uno puede ver cuáles son los recursos que la persona valora, cuáles son los medios que supone, a veces desde un yo ideal, que le permitirán adaptarse y sobrevivir mejor. Por eso también nos permite ver cuáles son los valores, las motivaciones del sujeto, si son afectivas, si son cognitivas o intelectuales, si son de acción. Por ejemplo, elegir un animal porque es ágil, porque se mueve, o elegir un animal por su estética. En el caso de las catexias negativas, lo importante va a ser que nos permite evaluar cuáles son los temores y cuáles son las cosas a nivel inconsciente que parecen perturbarlo, y sobre todo entonces con esas positivas vemos cuáles son los mecanismos que la persona utiliza para defenderse o tomar distancia de estos aspectos más negativos o desvalorizados.